La segunda dificultad que vamos a enfrentar es el sueño. Es pariente de la tentación anterior. Es algo que pues al principio vamos a tener que luchar porque pues vamos a tener que levantarnos más temprano o vamos a tener que acostarnos más tarde. Vamos a quitarle tiempo a nuestro descanso. Y obviamente pues al principio lo vamos a resentir. Y es posible que nos dé un poco de sueño. O sea, al principio por la falta de hábito y como decía, a veces es un poco tediosa nuestra oración al principio porque no fluye fácilmente. Porque imagínate que es como una rueda que ha estado mucho tiempo en el lodo y ese lodo se ha secado con el sol. Entonces empezar a moverla siempre es difícil, es complicada la vida de oración al principio. Siempre les digo que orar es bien sencillo y es bien hermoso cuando ya oras. Al principio no. Al principio es difícil. Orar es fácil. Ponerse a orar es difícil. Entonces, al principio, claro, viene el sueño, que a veces se presenta como un rechazo psicológico. Dicen los psicólogos que una manera de evadirnos del mundo pues es durmiéndonos. Cuando un maestro nos cae mal o una materia nos cae mal, dime si no es cierto que pues te da somnolencia. Vas a una reunión, tienes una reunión con no sé qué personas ahí en tu empresa y el tema está de lo más aburrido. O la persona que está hablando no te cayó bien. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues entonces lo que pasa es que te empieza a dar un sueño terrible. Que estás, ay, voltea, y ya no estás poniendo atención, se te cierran los ojos. Apenas se empieza y te viene un terrible ataque de sueño. Hay que vencerlo. Muchas veces esto viene también como un ataque del demonio. A veces, por ejemplo, hemos escogido el mejor horario. A veces nos falla el horario, ¿verdad? Claro que si te vas a poner a orar después de comer, pues en ese momento estás haciendo la digestión. Y claro que tu cerebro está ocupando muchísimo, tu estómago está ocupando muchísima de tu sangre, lo que va a hacer que baje la cantidad de sangre del cerebro y por eso generalmente después de comer nos da un poco de sueño. Imagínate, si en ese momento haces silencio, si en ese momento quieres establecer una comunicación que ya de suyo es un poco complicada, pues te puedo prácticamente asegurar que te vas a quedar dormido. No es un buen horario. Tampoco en general para la gente es un buen horario en la noche. Hay gente que sí, conozco muchos hermanos que en la noche están bien frescos y Dios les ha concedido esta gracia y pueden pues en la noche hacer largas oraciones. En mi caso pues yo no puedo en la noche, ¿verdad? Llego tan cansado ya que realmente si me pongo a hacer una hora de oración pues no voy a completar más que 5 o 10 minutos, si bien me va, ¿verdad? Pero hay gente que lo puede hacer. Entonces, hay veces que aunque tú escogiste el mejor horario, te pusiste en la mañana fresquecito, te bañaste, saliste a correr, estás fresco y te pones a orar y dices, ahorita sí me voy a poner a orar porque es el mejor momento de mi día. Oye, de repente te empieza a entrar un ataque de sueño que se te cierran los párpados. Quizás recuerdes el ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura, cuando Jesús estaba orando y que les dice a sus discípulos, pónganse ustedes también a orar. Quizás recordarás que ellos decían que sentían como los párpados se les cerraban de sueño y que cada vez que Jesús regresaba estaban dormidos. Hasta va a reprender a Pedro. Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Y dice la Escritura que tenían los ojos cargados de sueño. El demonio es la acción así sutil, pero que siempre está evitando que nosotros oremos. Por eso es necesario, para poder evitar esta tentación, 2 elementos muy importantes. Primero, ya te decía uno, escoger un buen horario. Si tú escoges un buen horario, por ejemplo en la mañana, como decía ahorita, sales a correr, haces un poco de ejercicio, te bañas y después te pones a orar, yo te aseguro que va a ser un horario estupendo. Difícilmente, salvo que sea un ataque del demonio que habrá que rechazar, pero estarás en un buen horario para hacer tu oración.
Segundo elemento es la postura. A veces tenemos ideas equivocadas sobre el tema de la postura. Para orar no se necesita una posición, sino una disposición. Hay que disponernos, de manera que todas las posiciones son buenas. Habrá veces que el estar sentado pueda ser una buena posición para orar, a veces hincado, a veces parado. Cuando he tenido semanas muy difíciles, muy cansadas, pues la única forma en que puedo hacer mi oración es caminando, porque es en la única posición en la que no me voy a dormir. Porque si me quedo parado solamente, me voy a dormir, ya no voy a poner atención a lo que estoy haciendo ni diciendo. Entonces necesito caminar, así que hago mi oración caminando de un lado para otro, mientras estoy orando, mientras estoy hablando con el Señor, mientras estoy escuchando su palabra. Busca tú también una buena posición. Esto es bien importante para poder saltar, para ir más adelante de este obstáculo que es el sueño. Un buen horario y una buena posición siempre serán un elemento bien importante que me ayude para que el sueño no me ataque. Y bueno, finalmente la última de nuestras tentaciones o el último de los obstáculos a vencer es uno que yo creo que toda la vida vamos a tener que luchar con él hasta que Dios no nos ayude con su gracia, que es el tema de la distracción. Nuestro cerebro camina a una velocidad muy acelerada y tenemos hoy en día sobre todo un cerebro que está lleno de demasiadas imágenes. Hoy a través de los medios de comunicación llegan a nosotros muchas imágenes auditivas. O sea, toda nuestra audición es una imagen. Tenemos muchas imágenes visuales. Hoy vemos muchas películas, sobre todo hay mucha gente que dedica mucho tiempo a la televisión, mucho tiempo al cine, mucho tiempo al radio. Y todo esto obviamente va llenando de elementos distractores a nuestra mente. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Hace 100 años cuando no había radio, cuando no había televisión, ni había computadoras. La gente tenía una mente mucho más limpia, sin tanta distracción. Hoy apenas te pones a hacer oración e inmediatamente vienen recuerdos, inmediatamente vienen canciones, inmediatamente viene ese alboroto dentro de nosotros. Hoy batallamos para hacer silencio interior y obviamente todo esto genera demasiadas distracciones. Además, como lo mencionaba anteriormente, vivimos en una vida de demasiadas ocupaciones y entonces apenas me pongo a orar y ya estoy pensando que tengo que ir al mercado, que tengo esta junta enseguida, que no he estudiado para esta cosa, que tengo que hacer esta otra cosa, que a qué hora va a venir esta persona. En fin, 1001 cosas vienen a mi mente de los pendientes del día. Forma parte del hombre moderno. Obviamente, pues esto va a traer para nosotros una gran dificultad que nos va a llevar a grandes distracciones. Necesitamos entonces ir venciéndola. ¿Cómo vamos a vencer este problema? Bueno, pues para ello quisiera decirte cómo le llamaba a este tema Santa Teresa. Todos, como ves, lo han padecido. Desde los santos, con más razón tú y yo. Ella le llamaba a la distracción la loca de la casa, porque trae un alboroto aquí adentro, como los locos. Va de un lado para otro y te avienta una cosa y otra y estás en el mercado y luego ya no estás y luego en las escuelas y esta y el niño y el otro y el esposo y imágenes y palabras y de repente empiezas a hacer todo un discurso. Empezaste dándole gloria al Señor. Señor, te bendigo porque eres bueno, porque me has dado un esposo, si es una esposa que está rezando, porque me has dado un esposo tan bueno que me ayuda. Y a propósito de la ayuda a mi esposo, tengo que ir hoy a pagar el banco. Y cuando te das cuenta, ya estás en el mercado comprando los víveres. ¿Qué tenías que estar en el mercado? Estabas dándole gracias al Señor por el esposo. Y lo mismo en cualquier tema.
La loca de la casa rápidamente engrana cosas de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, y te mezcla, y cuando te das cuenta estás perdido, ya no estás orando. ¿Cómo vencerla? Bueno, quisiera proponerte 4 elementos que me parecen muy importantes. La primera, hay que quitar un poco de tele y un poco de cine. Dedicamos mucho tiempo a la televisión. Obviamente todos están metiendo imágenes. Y no estoy diciendo de imágenes malas, que todavía eso, pues peor. Hoy vemos demasiada violencia. Demasiada violencia. Apenas enciendes la televisión y ya está la violencia. Está el noticiero, que si no lo mataron, lo atropellaron, y que si no hay problemas en Pakistán o en la India o no sé dónde. En todo el mundo hay problemas, mucha belicosidad. Y hoy la gente de la televisión, porque sabe que nos gusta todo esto, porque somos morbosos, ahí van con sus cámaras para filmar el choque, para filmar al muerto, para filmar todas las escenas desagradables. Y nos encanta ver las películas del Rambo, y nos encanta ver todas esas películas que yo les llamo de matazón. Y ya ni qué decir esas del Viernes 13 y todas estas, en donde es verdaderamente una cosa horrible, ¿verdad? Que no deberían de entrar en las casas cristianas y mucho menos en las cabezas cristianas. Porque además en esas películas no solamente vienen todos estos crímenes horribles, sino que además vienen mezclado con algo que vende mucho el cine: pornografía. Nos hemos ido acostumbrados a ver los desnudos, sobre todo de las mujeres desnudas, y lo que se llamaba antes, yo me acuerdo que le llamaban las escenas de alcoba. Antes no se veía nada, lo dejaban nada más a la imaginación. Pero antes nuestros papás nos protegían más, antes nuestros gobiernos nos protegían más. Había censura. Yo me acuerdo cuando era pequeño, allá a la iglesia a la que yo asistía, había en la parte de afuera de la iglesia una tabla con los cines. No eran muchos los cines que existían cuando yo era pequeño, y entonces estaban todos los cines, las películas, y luego estaba la clasificación A, B y C. Y bueno, pues los papás ahí checaban y decían, bueno, pues esta película A, si la puedes ver. Una B, que decíamos para adolescentes, pues el término de adolescente que hoy decimos, nada que ver. Yo de pequeño solamente vi clasificación A, y digo pequeño hasta los 16 años. Antes de eso yo no podía ir a ver una película. Me recuerdo mucho de la película que hoy la pasan en la televisión, de James Bond, Goldfinger. En ese tiempo yo estaba en secundaria cuando apareció el Goldfinger. Estaba en tercero de secundaria, tendría cerca de 15, 16 años. Iban a ir todos mis amigos a ver al Goldfinger. Y yo pedí permiso a mi papá de ver esa película, y no me dejó ir a ver Goldfinger, porque dice, es una película que tiene mucha violencia y además tiene escenas que no son propias para ti. Decía él, son escenas de alcoba que no son propias para tu edad. Pero papá, van a ir todos mis amigos, aunque vaya todo el mundo, tú no vas. Y no la vi. Yo vine a ver Goldfinger, no sé, a los 25, 27 años, cuando la pasaban por la televisión. Y le doy gracias a mi papá, si aún así batallo a veces con todas las imágenes que se vienen a mi mente por todo el mundo en el que hoy vivimos. Antes los gobiernos nos protegían. Antes nuestros papás nos protegían. Hoy nosotros tenemos que protegernos. Menos tele, menos violencia, menos escenas que puedan, en el momento de la oración y en mi vida personal, traerme elementos que me perjudiquen. Segundo, hay que buscar una mayor concentración. Para ello es importante a veces el tener nuestra oración delante de una imagen. Si yo estoy viendo un Sagrado Corazón, si estoy viendo una imagen de Cristo crucificado, si estoy viendo alguna de estas imágenes que puedan ayudarme a centrar mi atención y a sentir que estoy hablando con alguien, pues esta va a ser definitivamente una gran ayuda, ¿verdad? Sobre todo al principio. Ya después Dios se hace presencia dentro de nosotros. Es misterioso. Difícilmente ahorita te lo podría explicar, pero pasa en la medida en que vas progresando en tu vida de oración, vas viendo cómo ya no necesitas tanto de las imágenes, o al menos no siempre. Debo decirte que yo
pesar de que tengo ya muchos años en este camino, pues todavía hay muchos periodos de mi vida en que la distracción regresa con gran fuerza y que la única forma en que puedo hacerla es delante de una imagen que me motive, que me inspire, que me ayude a mantener un poco más atenta mi vida, mi atención, porque hay mucha distracción. Otro elemento importante es cuando venga la distracción, no te entretengas en ella. Va a llegar un momento en que Dios te va a mandar una señal en que estás distraído. En ese momento, inmediatamente corta y regresa donde estabas. Porque ¿qué va a tratar de hacer el demonio? Que tú expliques por qué estás ahí. ¿Cómo llegué yo aquí si yo estaba pidiendo a mi esposo y ahorita estoy en el mercado y esto y lo otro? Y vas a tratar de hacer un recorrido hacia atrás para tratar de descubrir dónde te perdiste. No tiene sentido saber dónde te perdiste. Regresa donde estabas, nada más. Regresa nuevamente a alabar, a bendecir, a glorificar, a pedir lo que estés haciendo. O ponte un canto, no sé, lo que sea. No sigas adelante. Si ya te diste cuenta que estabas distraído, regresa inmediatamente a tu oración. Y algo que al menos a mí me ha funcionado mucho, pídele mucho a nuestra Madre Santísima que te ayude a sujetar tu imaginación. Que en el momento en que estés orando, sea ella quien te proporcione imágenes que te ayuden, que te subyuguen, que te ayuden a entrar en esa presencia amorosa de Dios y no al revés, que te saquen de ella. Son, como ves, elementos fundamentales, estos tres que te he comentado hoy, que seguramente aparecerán o ya están hoy presentes en tu vida. Hay que superarlos. Recuerda que la oración es un punto fundamental y vital de la vida cristiana. Hay que empeñarse. No es algo que se nos dé naturalmente, fácilmente, sino es algo en lo que tú tienes que trabajar. Dios hará lo suyo, definitivamente, porque quien más está interesado en tener una comunicación contigo, aunque tú no lo creas, es Él. Él es el que quiere platicar contigo. Y el que necesita platicar contigo, pues tú eres el que necesitas platicar con Él. Por eso necesitamos que nuestra vida se centre plenamente en una vida de oración. Si se logra establecer una vida de oración, la vida cristiana se desarrollará maravillosamente y podrás vivir tu vida de una forma plena. Todo lo que hemos venido diciendo durante nuestro curso, estas enseñanzas fundamentales de Jesús, son algo vital en nuestra vida, pero que requieren de la oración. Requieren de la oración que, pues desafortunadamente, nuestro curso no prevé, ahorita al menos en esta primera etapa, el que podamos tener algunos ejercicios. Estamos preparando y en el futuro seguramente que tendremos ya estos elementos para que tú, junto con nosotros, puedas ir también iniciándote en la vida de oración. Dejemos pues hasta esta reunión estos temas que te recomiendo que vuelvas a revisar y que te ejercites. Quizás no sea muy sencillo, pero yo te aseguro que si eres perseverante, yo te aseguro que si no dejas esto de lado, en poco tiempo el Espíritu Santo te ayudará a brincar esta ola de la pereza, esta ola de la distracción, esta ola del sueño, y tu vida se empezará a encauzar en una vida maravillosa. Empezarás a conocer algo que desafortunadamente muchos de nuestros cristianos católicos no conocen: la vida de Dios. Es necesario que el hombre tenga esta experiencia profunda de este trato íntimo con Dios que procede de la oración. En nuestra próxima reunión hablaremos de algo que está en comunión íntima, estrecha con el tema de la oración, que es el tema de la penitencia, que es lo que nos va a dar elementos para poder nosotros hacer oración. Difícilmente una persona que no tenga una vida disciplinada, como lo hemos venido diciendo el día de hoy, podrá avanzar. Así que pues te esperamos en nuestra próxima reunión. Gracias por acompañarnos y no dejes de ejercitarte. Trata de buscar un momento en tu día para estar con el Señor. Trata de que al principio no sea mucho tiempo. Si te empieza a dar sueño, inmediatamente levántate, camina,
busca nuevamente reencontrar el camino hacia ese diálogo con Dios. Y si las distracciones vienen a tu vida, trata inmediatamente de regresar a donde estabas y pídele a nuestra Madre Santísima que te ayude. Ve buscando cortar todo aquello que está impidiendo que puedas orar para que puedas tener una relación plena con Dios. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga y que nuestra Madre Santísima te acompañe en tu camino.